Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos qué hay detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica de la vida del médico. En esta ocasión, una especialidad que pues muchos desconocemos, no sabemos, bueno, sí tenemos una idea de lo que hace, pero no sabemos qué tal la residencia, el trabajo, priva, institución. Muchas cosas son incógnitas o desconocidas para otros médicos que no pertenecemos a esa especialidad. ¿Qué especialidad es? Anatomía patológica o patólogos. Si quieres saberlo, acompáñame. A ver, Hanna, preséntate para que los que no te conozcan, te conozcan. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Analí Quintero, todos me dicen Hanna, y soy médico anatomopatólogo con alta especialidad en hematopatología. Y pues vamos a platicar un poquito de lo que trata esta especialidad tan misteriosa para mí. Oye, ya me sorprendió, o sea, hay altas especialidades en anatomía patológica. Sí. Anatomopatólogo. Ajá, hay tanto subespecialidades como cursos de alta especialidad. No. Neuropatología, nefropatología, dermatopatología, hematopatología. ¿Qué pedo? Vamos iniciando y ya, cosas nuevas. Hanna, ¿por qué quisiste ser doctora? Por accidente. Por accidente. Estaba formada en la fila de todo menos de médico. De todo menos eso. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué médico? Pues creo que lo decidí en la prepa, ¿no? En la secundaria yo decía informática. Ya en la prepa me gustaban mucho las biológicas. Uh-huh. Fui de ñoña a algunas olimpiadas y luego el doctor, ¿tú vas a ser médico? Todo menos eso, o sea, ni se le ocurre. Ajá. ¿Tenías familiares médicos o algo así? Tengo una tía que es ginecóloga. Ajá. Y ya casi para salir la prepa, a la hora de decidir, fue como, pues no suena tan mal ser médico. Cuando le dije a mi mamá, a diferencia de muchas mamás que sueñan con un hijo médico, mi mamá hizo lo que pudo para que no tomara esa decisión. ¿Por qué? No sé. O sea, no me veía el perfil, yo creo. Porque sí fue como, ¿cómo? No te gustan las vacunas, le tienen miedo a las jeringas, no agarras así ni la bolsa de la carne cuando vamos al mandado porque te da asco. ¿Qué vas a hacer en medicina? O sea, mi mamá dijo, o sea, el perfil no lo tiene. No es para ti, ajá. Ajá. Y fue como, bueno, si quieres, para que estés segura, te vas unas vacaciones con tu tía, ves qué onda, y si te gusta, ok. Yo creo que le pagó a mi tía para que me convenciera de que no. ¿Te trató mal tu tía? Sí, fue como muy ruda, ¿no? No, mames. No me trató mal, pero sí me dio un speech motivador, poco motivador. Sí. Y luego ginecóloga. No tengo nada contra las ginecólogas, pero no, o sea, sí entiendo. Pero que te lleguen y te metan a una cesárea. Ajá. Solo me acuerdo que tenía ganas de vomitar en la media cirugía. Yo creo que estaba verde y solo me acuerdo que una enfermera dijo, oiga, doctora, su sobrina está bien. Y yo creo que pues me veía más allá del bien y del mal. Oye, Hanna, ¿y tú de dónde eres? Soy nómada. Mis papás son del crucero de Santa María, aquí cerca de Cocula, de Jalisco. Siempre vivimos en Chiquilistlán, bueno, vivía ya hasta los 15 años. Chiquilistlán. Ajá, cerca de Tapalpa. Tapalpa. Y a partir de ahí, pues me fui de la casa. Bueno, no me fui. ¿Te veniste para acá para...? Fui al crucero de Santa María y viví un tiempo con mi abuela mientras estudiaba la prepa. Ok. Después estudié medicina en Ciudad Guzmán, en el Centro Universitario del Sur, y ya me vine acá a Guadalajara al internado. Estuve un tiempo en Ciudad de México y me regresé. No manches. ¿Cómo fue así? Me imagino Chiquilistlán algo, pues, chiquito. O sea, como pueblo, pues, ¿no? Sí, es un pueblito. Era cabecera municipal. En ese entonces tenía alrededor de 2,500 habitantes. No manches, bien poquito. Pero chiquito. Sí, justo la prepa que había, sí había una prepa, pero era incorporada a la UDG. Sí. Justo mi mamá, como en su preocupación de cuando vayan a la universidad es más fácil que las admitan de prepas oficial, entonces por eso fue como, sí, me dio la opción, ¿no? ¿Te quedas
o te vas, pero va a ser más fácil si te vas, entonces... ¿Y si vas mucho a Tapalpa o no? No. Pues se acerca, ¿no? Sí, pero en ese entonces era como una brecha, ¿no? O sea, no estaba tan accesible. Ahorita pues ya es Ya hay más carretera, todo bien a más gusto en todo. media hora. Pero antes sí estaba peligrosillo. Oye, entonces, tú dices a tu mamá, yo quiero ser médico, empiezas con la idea de ser médico Ajá. y estudiaste en Ciudad Guzmán, Sí. medicina. ¿Presentan el examen ahí en Ciudad Guzmán de admisión o vienen acá al central, o sea, en la UDG aquí en Guadalajara? No, allá. Allá. Bueno, cuando yo lo hice, se Es presentaba allá. allá. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Quedaste el primer año? Sí. Tampoco confiaba mi mamá en eso. Muy querida. No, pues sí. Sí, Sí, tú es eres verdad. la favorita de tu mamá. Sí. Fue como, bueno, podrías quedar, podrías no. Vamos a hacer trámites a Colima, trámites a Colima y a CUSUR. El de Colima ya no lo terminé. Ok, Y porque ya en quedaste CUSUR. acá, ¿no? Ajá. Oye, ¿y te preparaste para ese examen o solamente con el Sí. conocimiento que ya traías? Para ese sí me preparé. ¿Sí? Para el nacional no, pero para ese. Ah, el nacional Sí. con lo que sabía, pero ahorita vamos a llegar a eso. No, o sea, ¿tuviste un curso o algo así o qué? Mi mamá es maestra de matemáticas. Ah. Entonces ella me daba asesorías, ¿no? Y me compró un libro, algo así. Vamos a la universidad, algo así se llamaba. Y ahí me ponía a hacer como que los ejercicios. Me revisaba, me daba orientación. Pues sobre todo español y Matemático, matemáticas. ok. Que, o sea, es buena parte del examen, creo yo, de Sí. todos los exámenes de admisión. La parte, pues, de aritmética, matemáticas, pues, de matemáticas, ¿no? Sí. Y lo más difícil, ¿no? Y aparte es muy buena. Ella es muy buena, maestra. es buena maestra. O sea, tú fuiste y el examen de matemáticas se te hizo fácil. Fácil. A la madre. Pues qué Sí. ayudota. Sí, es buena. Es buena. Ay, a pesar, señora, de que no confiaba en su hija, ella dice que es buena maestra. Ya ve, Sí. para que vea. Oye, entonces, entras a la universidad. Tú te ves medio seria. Es decir, ¿eres seria o no eres seria? A veces. De inicio. De inicio sí soy seria. Frente a la cámara, porque en el chat Me te estaba intimida. cotorreando. ¿Te intimida la cámara? Sí, ¿Sí te pones nerviosa? poquito. Luego Impone, se pasa, impone. luego se pasa. Ok. Oye, Hanna, entonces entras a la universidad, te vas a vivir a Ciudad Guzmán. Ujú. ¿Ahí rentaste o...? Vivía en una casa de asistencia. Mi hermana ya estudiaba ya psicología. Ah, ok. Entonces llegué. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 3. 3. Tengo ¿Niñas? 2 hermanas. Dos Ajá. hermanas, más grande que tú. Una más grande y una más pequeña. Ajá. La más grande psicóloga. Y ¿tú la más médico? pequeña es ingeniera en sistemas. Ah. ¿Y todas estudiaron ahí en Ciudad Guzmán? No, Aide estudió un tiempo ahí porque inicialmente entró a Derecho y ya Ujú. después se vino aquí a Guadalajara a A estudiar estudiar en sistemas. sistemas. Entonces tu hermana, la otra ya estaba ahí en Ciudad Guzmán, estudiando Sí. psicología en una casa de asistencia. Así es. Y tú te vas para allá. Me voy para allá y solo que ella se adaptaba más a la casa de asistencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué- Yo qué? era como más antisocial. ¿Sí? Claramente, sí. Había... ¿Cuánta gente vivía ahí o qué? Pues variaba dependiendo de la temporada, pero llegamos a vivir hasta como 5, era predominantemente de mujeres, Ajá. solo al final sí llegó un chavo que era como que familiar de la dueña, Ujú. pero casi Tenían su siempre cocina en estábamos. común y Ujú. todo eso. Ella, la doña Mari, sí. Doña Mari. Ella hacía de comer y todo. Ah, Entonces yo he sido como que especialilla para la comida, no me adaptaba al menú. ¿Y siempre pedías otra cosa o qué comías? ¿Hacías tus quesadillas o qué? Pues de inicio era como, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, en mi vida había comido como setas, ella andaba como que muy en cosas alternativas y hacía recetas medio exóticas para mí al menos. Entonces no me adaptaba y Ajá. ya, pues básicamente comía en la universidad, vivía ahí. Incluso le dije a mi mamá, pues no pagues comida y habitación porque pues ni voy a la casa. Ajá. Llego, duermo y me regreso. ¿Por qué? ¿Por los horarios o qué? Sí, como era en ese entonces, creo que ahorita ya hay más grupos, en ese entonces había solo un grupo en CUSUR de medicina y era, pues de 7 a 9 te podían tocar las clases, ¿no? Y aunque no estuvieras, pues de que te quedas en la biblioteca o A así. estudiar y eso. Ujú. ¿Se te hizo difícil el cambio de la preparatoria a la universidad? Sí. ¿Sí lo batallaste mucho? Pues no le batallé mucho, pero sí fue una gran diferencia, ¿no?
Porque entraban, no sé, de 7 y a veces salía a las 11, a veces salía a la 1 y así. Ujú. Pues yo no estaba acostumbrada a estar todo el día en la escuela. Y acá era Todo el todo día. el día llegar a estudiar. Ajá. ¿Has sido muy ñoña siempre? Sí, Pues que me dices que te fuiste a varios concursos de biología y no sé qué. sí era niña de concursos, olimpiadas y así. Más obligada. Pero... ¿Sí? ¿Por tu mamá? Así de que tienes que estudiar. Sí, mi mamá. Soy del grupo de los traumados de los 10 traumados. Sí, para mi mamá 9 era ¿qué pasó? Ajá, oye, no, es que Sí. mi mamá también. Ay, sí, mamá, si estás bien, porque siempre ve mis episodios. Ya que lo va a ver. Entonces, Mi mamá, si yo sacaba un 9, ya estaba renegando. Y yo, Sí, no claro. manches, pero si a ese güey saca un 8 y le invitan a cenar, Le le dan un compran un premio. carrito, ajá. ¿Y crees que eso está bien? Que le compren cosas por sus obligaciones y yo, ok. ya, güey, sí, mamá, sí, era medio exigente. Que creo que muchos de nosotros que te crean con el El perfil perfil. médico, ¿no? Así como que bien dicen, eres el de la escolta, el abanderado y la chingada, y ya, ¿no? Por eso a veces es difícil la universidad, porque llegas y es, pues, adaptarte, obviamente, al léxico médico, a las palabras, a cómo platicamos, y, pues, van a decir que, pues, sé que todas las licenciaturas son difíciles, o sea, no hay que Sí, decir que, ay, como dicen, somos superhéroes o superpoderosos o super difícil, pero es que, como tal, sí es como... Hasta las palabras, ¿no? Difíciles, hasta Pues proximal, es otro distal, lenguaje. medial, Ajá. todas esas cosas. Yo siempre lo menciono, es un periodo de adaptación difícil. Generalmente la mayoría de las escuelas son mañana, tarde y listo. Y listo. Acá muchas veces es mañana y todo el día, o sea... Tarde y llegas. Ajá, llegas y aparte pues te dejaron que la tarea o hay que exponer o cositas así, ¿no? Entonces sí es algo muchas veces de todo el día, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y qué año a ti se te hizo más difícil de la universidad? Creo que entre quinto y séptimo semestre, sí, fueron los que más pesados se me hicieron. ¿Sí? ¿Por las materias? o por Primero, segundo, tercero, pues estaba lejos de casa y así, pero me gustaban mucho, ¿no? Las qué? básicas. Ujú. Me gustaba esto, me gustaba fisio. Ya cuando llegaron las clínicas, las disfrutaba, pero sentía que me faltaba tiempo. Ujú. Y las Mucha quirúrgicas, información. la verdad, no eran de mi No, agrado. ¿nunca te gustó lo quirúrgico? No, Ahí en CUSUR, ¿es CUSUR? sí, ¿También hacen preinternado? sí. ¿Y ahí IMSS o dónde lo hacen ahí, sí? Ahí, yo lo hice, el preinternado lo hice en Soquipan. Como Ah. que la parte de gine y obste la hice en el regional de Guzmán. Ok. No hay residentes, estás tú y el interno, entonces sí. Sí Sí practicas, te toca pues. la guerrilla, sí. Ah, huevo. Sí, yo llegué a Soquipan y fue como, atiende ese partido, ok. Ah, de interna ya. Ajá. No, pues ya venías Sí. curtida del preinternado, o sea, como tal sí te sirvió el preinternado como introducción para saber qué rollo, ¿no? Sí, claro. ¿Y tu primer parto? ¿Te ves medio nerviosona? Sí. ¿Sí se Mi te daba primer- la gine o no? Pues, Me sí. gustaba mucho. Me gustaba, e incluso en el internado competíamos por quién atendía los partos. Eso sí me gustaba. La obste sí, la gine no tanto. No. Cuando me mandaban a la consulta sí me aburría. ¿Y entrar a cesáreas y eso no te gustaba como quirófano? Sí me gustaba, pero no me gustaba estar como espectadora, ¿no? O sea, si me dejaban ayudar, ok, pero si solo estaba como que parada atrás, era como, ¿ya me puedo ir? ¿A qué horas van a ¿A qué hora? acabar? Ajá. Ya Oye, casi deja de sangrar. Y, por ejemplo, a gusto vivir en Ciudad Guzmán, ¿no? Sí, el clima está, al menos estaba A muy gusto, las distancias. fresco, sí. Tenía buen transporte público, llegas rápido a todos lados, el clima, ¿Sí conservas Sí. varios amigos de la universidad? sí, O sea, a pesar de que eres seria, sí tenías tu grupito de amigos, pues. sí, las tres malvivientes, Adriana, Lili y yo. Y- Ahorita cada una está en Los Cabos, una está en Ciudad Juárez y es como cumpleaños y nos juntamos. Ah, la Oh. madre. ¿Y ellas qué son? ¿Qué onda? Estoy de vacaciones, anestesios, las dos son anestesios. Ya sí supieron el camino del bien, ¿no? Sí, Como claro. tú. Pero- Yo sé, ¿de qué nos estás hablando? Sí, pues ya nos aburriste. Sí, bueno. Ya vete para tu casa. Oye, entonces, qué raro, o sea,
Qué raro que te guste patología, o sea, es que es algo muy raro que a la gente le guste pato. A mí la única materia que a mí se me hizo más difícil en la universidad fue anatomía patológica. Ya está el librote ese. El Robbins. El Robbins, hijo de su madre. Y luego el doctor que nos daba clases, en paz descanse, el doctor Albino Cejas. O sea, sí, pues el examen era como de 3 capítulos, pero pues de esos, no manches, no, mano. Y te preguntaba de lo que decía debajo de una imagen. Dices, no mames. O sea, un clásico. Sí, difícil. Yo de ahí estudiaba para pato. Sus exámenes era de que sacabas 3, 4 y era que, pues chido. Y creo que saqué como 7 en esa materia. Fue lo más bajo que yo tuve en la universidad, fue esa, y la odié. O sea... Yo también la odié en la universidad. ¿Neta? Sí. A mí me gustó pato después del internado. Después pero del en la internado. universidad, ni de rollo. O sea, si en la universidad me hubieran dicho, ¿va a ser patólogo? Claro que no. Claro que no, ¿a poco es especialidad? Es ¿Qué que, es eso? Ya sé. No, es que por ejemplo, medicina nuclear, pues no, mucha gente no sabe qué es especialidad, medicina del deporte. Cuando estamos en medicina, pues cuando estamos en la facultad, pues obviamente conoces las clásicas de medicina interna, Las ginecología, cirugía, anestesio, ¿no? Y anestesio a veces que pues lo ven también por encimita, ¿no? Hay como muchas universidades no tienen materia de anestesio o rotaciones de anestesio, la neta también. Entonces sí es como muy desconocido, como que saben que está ahí, pero no sabes qué está haciendo, Simón, o que se está fijando, porque está todo el día en el celular, ¿no? Pero ustedes pues también están ahí en el laboratorio, pues, pero bueno, te vas al internado y el internado decides hacerlo acá en Soquipan. ¿Por qué Soquipan? Pues estaba entre ahí en la 46, ahí hice las prácticas del cirugía, hemato, toda esa onda, fui y me gustó el hospital. Se me hizo como muy ameno, como muy familiar, entonces regresé. O sea, está chido, en tu tiempo estaba chido el ambiente del Soquipan, pues. Pues a lo mejor me gustó de preinterna, ¿no? Ya después de interna sí era como ayuda. ¿Por qué no elegí un lugar más pequeño? Ya sé. Sí. Oye, ¿y cuál fue tu primer servicio de internado, te acuerdas? Urgencias adultas. Nos aventaron y yo, ¿qué hago? O sea, yo quería correr en círculos, ¿no? Y además estaba remodelando la terapia intensiva y estaban ahí lo usaban de terapia intensiva en encamados. Pues era urgencias adultos e intensiva juntos. Y ya de ahí brincamos a urgencias gine. Entonces nos tocó un inicio potente. Rudo, güey. Sí. Y de ahí pasadas a piso gine, entonces era como 1000 años en gine y ya después pasaba. Creo que después roté por pediatría. ¿Urgencias? ¿Qué te pareció urgencias? Como interna. Una pues. catástrofe. Ahí yo, en la universidad, evidentemente, como muchos, llegué y yo leía el Farreras y decía así, internista, claro. Veía a mi maestro de interna, yo quiero ser como él, claro. Sí, se ve muy inteligente, aborda a los pacientes, no sé qué onda, ¿no? Y yo dije, interna está pues súper interesante, sí, y ahí en urgencias descubrí que era interesante en el libro. Porque ya a la hora no, yo dije, aquí no. Sí, me tocó una paciente, la primera RCP que salió, yo dije, y ya después el familiar, no quiero más maniobras, y yo llorando en el baño. Me acuerdo que me encontró uno de mis amigos, ¿qué tienes? Y yo, no puedo con esto. Ya no quiero ser interna. Cuando pasé por pedia, dije, seguramente pedia. Ajá. Y pasó un evento parecido, un deceso de un niño como de 14, y dije, no, tampoco. También está padre en el libro, pero no es lo mío. Te pega, ¿no? Sí. Sí, un niño dije, pleno siglo XXI y una parasitosis de un niño de 14 años. Madre. No puede ser. Sí. Pues que Soquipan es secretaría y llegan casos que tú dices, ¿cómo puedo pasar, no? Y en volumen, sí. Sí, no, todavía ahí dije, no, o sea, ni medicina interna, ni pediatría. Gine, la verdad es que sí me gustaba obste, pero la parte de gine, o sea, se me decía, no puedo dar una consulta de esto, me aburriría. O sea, no me veía haciendo eso. Respeto mucho a los gines, pero... Sí, no, es que uno... Ajá. Mira, al final de cuentas uno se va dando cuenta de lo que te gusta, de lo que no te gusta, donde te sientes cómodo, donde no. Y no es hablar mal de las otras especialidades. Gusta como si me dijeras, oye,
fueras patólogo, pues la neta Claro. no, o sea, porque yo cuando tuve mi materia de patología, que fue el único contacto que yo estuve con patología, pues no me gustó, o sea, Sí. dije, pues ni cuando presenté el ENAR, pues ni por la cabeza me pasó Ah, ser patólogo, pues, ¿verdad? Y no es hablar mal de ustedes, o sea, de la especialidad, es que hay gente que le gusta eso y hay gente que no, pues no nos Que gusta, como ¿no? que Y no vas a hacer algo que no te no gusta lo toda tu disfruta. vida, güey, ¿no? Sí. Porque eso es hacerlo toda la vida. Oye, entonces, gine más o menos, Ajá. bueno, obste, pero Obste. obste, gine, pues, te pasaste. Medicina interna definitivamente no. No. Urgencias. No, dije definitivamente. prefiero leer que estar ahí. No, o sea. Y luego empecé medicina interna tampoco. O sea, dije muerte y destrucción. No quería estar ahí. Sí está pesado, ¿no? El internado ahí en Soquipan. Sí, era pesado. ¿Te gustó el internado? Me gustaron algunas cosas, no lo volvería a hacer. El internado. El Y te dijeron, internado. oye, tienes que hacer medicina Ay, no. y volver a pasar por el No, internado. jamás. Mejor no eres médico. Creo que nadie en su sano juicio. Es que no, sí hay mucha gente que dice, no, ya me mi internado y sí, no sé qué, o sea, Sí. a pesar de que es que somos masoquistas, pues nos gusta que nos Que estén nos fregando, de maltrato y demás. O sea, Romantizamos estar ahí 24/7. No, yo salí del internado y dije ni una guardia más, o sea, ¿neta? ni una noche más, así. Yo no le voy a regalar ni una noche más a... Pues estaba enojada a lo mejor con la institución y dije no, jamás. Porque sí, o sea, yo en la posguardia era como... Salía, dormía, comía, regresaba y yo dije, ¿y esto qué? Qué vida. Sí, salí y dije, no, o sea, yo... Y, o sea, tú eras ABCD, me imagino, ¿no? En algunos servicios era ABCD, en otros era ABC y sobre todo en los de urgencias era 12/24. 12 por 24. Trabajabas 12 horas y descansabas 24. Ah. Ah, dije, o sea, eso al revés está muy cabrón. No, no estaría aquí. Puede pasar, se sorprendería. Estaría menos cuerda de lo que está. Eso sí, ya sé. Oye, Hanna, entonces, en internado, y me dices que tú te das cuenta que quieres ser patóloga En el internado. en el internado. Fuera ignorante. Y yo, ¿Por ignorante? sí, me mandaron a un transoperatorio y la clásica que yo estaba ahí, ¿no? En el quirófano. Ajá. Y de la sala de onco, yo me enteré que llegó esa paciente porque era una paciente con obstrucción, ¿no? Y no la podían intubar, entonces le pidieron al oncocirujano que La pues tráquea, pasara ajá, y ok. tráqueo y biopsia, ¿no? O el típico, la clínica de un anaplásico, ¿no? De Ujú. tiroides. Y sí escuché que la paciente llegó, no la conocía, no estaba rotando por onco, pero pasé por el quirófano a la hora equivocada. Y fue como, oye, lleva esto a Pato. La doctora ya sabe qué onda, tú solo dile que lo manda el doctor fulanito, ella ya sabe. Y yo, ok. Y corre. Y sí, ay, Dios. Y luego llegan, cada que llega un interno así me acuerdo, ¿no? Y mis residentes es como, oye, ¿y por qué no lo conoces? Y yo, me ha pasado. Sí, o sea, Y vas- bajé ajá, bajaste. en Soquipan, Pato es un edificio aparte Ujú. y el quirófano mal diseñado está en el 5º piso. Ah, madre. Entonces era baja y no expresa el elevador, corre. Y yo voy corriendo a Pato, llegué, no estaba la famosa doctora que estaba esperando el trans y que conocía al paciente, o sea, a quienes se lo presentaron. Y estaba un doctor, el doctor Leo Herrera, y fue como, a ver, dámelo. Preséntame a tu paciente. Yo, no la conozco. ¿Cómo que no la conoces? No, es una biopsia así, la metieron a una tráqueos. ¿Y qué edad tiene? No sé. Sus laboratorios, no sé. No sé. O sea, no la conoces. Y yo, no. Y pues le dije, no. O sea, la verdad es que yo estaba pasando. Ajá. Y pues el doctor fúrico, ¿no? ¿Cómo se atreven? Que no sé qué, es una falta de respeto. Y pues tenía razón, ¿no? Pero justo esa paciente, pues arriba estaban dando vueltas en círculos y no sabían qué onda. Y doctor. Solo me acuerdo que puso a la mía, pobre mujer. A ver, siéntate. Es esto. Diles que tiene un anaplásico de tiroides, Ujú. así, habla quirófano, ¿ok? Y yo dije, ellos están dando vueltas en círculo. Y este señor en 15 minutos me dijo, ¿qué onda?
Después de regañarme. Ajá. O sea, la regañaba, me la cuenta. Sí, bueno. Ajá. Era parte del show. Pues, o sea, yo quiero ser como él. Ujú. En 15 minutos digo, tiene esto, ¿no? Sí, después de ahí, antes de ir a cualquier interconsulta, pues estudiaba al paciente. Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando yo vi Pato. Cuando tuve un contacto real con Pato. En la carrera, pues la clásica que ponen a exponer a los alumnos y toda esta onda, sí nos llevó a 2 o 3 autopsias, pero ahí en el CEMEFO, y pues nada que ver con las autopsias clínicas. Y en ese entonces, pues en la carrera no me gustó Pato, pero ya cuando yo vi a un patólogo dije, Qué chido. sí, así quiero ser. Y a partir de ahí, ¿tuviste más contacto con Pato o pasaste y dijiste, yo quiero ser patóloga? Como que te entró la cosquillita, pues no sé. Me dio curiosidad, no lo Ajá. decidí. De hecho, entonces cuando yo hice el nacional todavía te dan 2 opciones. Ujú. Y otra cosa que a mí me gustó mucho, porque justo yo no quería hacer guardias ni nada, no sabía que el patólogo, bueno, no hacía guardias, al menos presenciales. Ajá. Y otra cosa que a mí me gustó fue rehabilitación. O sea, cuando me llevaron, nuestra maestra de rehabilitación fue, vamos, y la clínica y los y yo dije, mira, Está chido, está rehabilitación. padre. Y mi primera opción fue rehabilitación, y luego vi otras del bloque y vi anatomía patológica. Y Bien. por eso es tu segunda opción. Pero a ti te pusiste tu primera opción de De ambas, mi rehabilitación. prioridad era rehabilitación. ¿Y también lo conociste en el internado, rehabilitación? Lo conocí cuando estaba en la carrera. Pero sí, justo cuando yo salgo y digo, no quiero hacer guardias. Ajá. Busca Dije, uno que necesito lo una haga opción guardia. que me guste y que no tenga urgencias, porque no voy a estar en la noche en un hospital. Y no, Sabia estoy, decisión. y no estoy en la noche. Ay. A veces, Ajá. a veces cuando algo se voy a distancia. cubrir en la noche. No, sabia decisión, es que eso está chido, que tú Sí. digas, que tú tengas tus prioridades, ¿no? Digas, bueno, ya pasé por internado, es una etapa que hay que pasar porque pues es parte Requisiciones del servicio. es requisito para graduarte como médico. Pero güey, ahí hice las guardias que tenía que hacer en mi vida, ¿no? Sí. Ya no quiero hacer más guardias. Y es súper válido, o sea, porque mucha gente se siente mal de decir, no quiero tener guardias, o ni lo quieres externar porque dices, van a pensar que soy un huevón o Sí. que soy un flojo, ¿no? Pero no, pues hay gente que... Porque no te gusta, Ajá. no el amor. Te dijeron que era 24/7, que el médico tenía que estar ahí. No tienes Y te dan vocación, como que ni esto la de chingada. el sentido de abnegación, ¿no? Y pues no. Ay, Pues yo no. no lo desarrollé. No, y qué bueno, o sea, es, creo yo, muy importante que cada quien se conozca y diga, güey, yo no quiero Sí. guardias, o sea, y pues ni modo, o sea, voy a escoger una especialidad que me agrade y que no tenga guardias ni en su residencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿te gustó rehabilitación? Qué chido, fíjate que a mí en la UAS, siempre digo de la UAS, ¿verdad? Pobres los de la UAS. No, la UAS es una súper excelente universidad, pero a mí no me dieron la materia de rehabilitación. O sea, yo no tuve rehabilitación, contacto con rehabilitación no tuve. Ya. O sea, yo creo que yo vi las opciones para el ENARM, a mí también me tocó 2. Pues sí, rehabilitación, pero dije yo, pues qué, o sea... Con que se come. Ajá, sí, con ¿Qué que hace se un come, rehabilitador? ¿qué hace un rehabilitador? O sea, yo pienso y siento y pues está mal, no es que yo lo piense, está mal de que las planes de las escuelas no tengan, por tengan ejemplo, todo eso. medicina nuclear, o sea, pues que no te guste, pero debes de saber porque hay muchos tratamientos de medicina nuclear que desconocemos y son... Y que son básicos. Sí, son básicos, son curativos, pues, o sea, le va súper bien a los pacientes. No sé, muchas cosas que desconocemos. Menciono medicina nuclear porque creo que es de las más desconocidas. Rehabilitación también, o sea, se confunde mucho que medicina del deporte, Que hace un fisio, que hace un... que hace el de terapia física, el de la carrera técnica, Sí. o sea, todo eso, ¿no? Y pues sí, deberían de modificar. Espero que en la Universidad Autónoma de Sinaloa ya les den rehabilitación para que conozcan rehabilitación, ¿no? Que quiten patología y que pongan rehabilitación.
O que me pongan Ay, que me pongan ahí. Denme- y yo, denme Y empleo. anestesiología, ¿no? Yo no tenía anestesiología. Anestesio yo no tuve. Tampoco, ¿verdad? O sea, sabía que existía porque entraba a la Ajá. cirugía y está el Estaba el anestesio. anestesiólogo, pero, o sea, Pero- no sabes, sabes que anestesia. En anestesio veíamos farma, Ujú. pero que yo tenga una noción. No, ¿verdad? Entonces, también, o sea, anestesiología. Por es eso una Ale de y las Adi me básicas. hablan de anestesia y yo. Eh, Todo bien. Todo bien. Oye, entonces, de ahí ves, bueno, te diste cuenta, supiste de patología, el Sí. servicio ¿dónde lo hiciste, Ana? En Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán, te regresaste a Ciudad Guzmán. Sí. ¿A qué? ¿Qué fue tu servicio? Estaba en una como. Estaba como híbrido entre el centro de salud, Ujú. que es un centro de salud urbano, y un módulo que se llamaba Solidaridad. Tenía como que 4 o 5 módulos. Había 2 centros de salud urbanos, más o menos grandes, y como las casas de salud. Y yo estaba en una en las mañanas, en las tardes en el centro de salud, y los fines hacíamos guardia ahí. Hoy sí estaba pesado, ¿no? Sí, sí estaba pesadito. Donde me tocó la comunidad era bastante amena, ¿no? Desde que yo llegué, el pasante anterior me dijo, va a estar súper padre, la comunidad es súper así. Yo, ok. Y ya fui, pero sí antes había 2 pasantes ahí. Yo llegué sola, entonces tenía el volumen agendado de los dos y sí estaba Pesadón, pues. pesado. Y ya en la tarde me iba al centro de salud, ahí sí era un poquito menos consulta, las enfermeras tenía como que más apoyo y estaba padre, y los fines, ¿no? Que la jurisdicción en ese entonces puso el 0 rechazo, y pues el 0 rechazo se lo Era- aventaba el pasante. Ver toda la consulta. Sí, no podías, de inicio la indicación era, no puedes decir que no, o sea, tenían política de 0 rechazo. Ujú. Y no los podías agendar, entonces salías y lleno, y dabas así de que 20 consultas, salías y lleno. Y les dije al señor, ¿saben qué? No, o sea, no podemos tener los pacientes allá afuera. Ujú. Ya el abuelito te entraba hipoglucémico, y así es como, no, o sea, den Ficha. más o menos tanto y díganle, venga a tal hora, Ujú. ¿no? Y ya nos organizamos mejor, pero sí estaba. Pero entonces ibas de lunes. De lunes a viernes en las mañanas, cubríamos como 2 o 3 días en las tardes, y los fines la otra pasante y yo nos alternábamos un fin y un fin. No manches. En la noche no, en la noche sí dormía casi. Las noches, ¿Y seguías que lo en que la yo casa quería de era no asistencia? hacer guardia. Sí. No, ya, mi mamá compró una casa allá y ya me quedaba. Ah, ya no sufriste por eso No. ¿Y tú te cocinas? Ya podía estar sola de ermitaña, sí. ¿Sí? ¿Sí Sí. le haces a la cocina o...? Sí. Ah, Entonces le hacía más. Ya después me hice, ya en la especialidad me hice medio malviviente y ya compro. Ajá. Ok. Oye, Pero Hanna, entonces sí cocinaba. entonces te tocó un servicio, la neta, pesado. ¿Y cómo te iba con la consulta? ¿Sí eras buena para la consulta? O sea, ¿sí te Bien, gustaba? Sí pues? me gustaba, pero me entretenía. ¿Por qué? Porque me gustaba platicar con los pacientes. Y la fila fue, o sea, los primeros meses fue como, y dije, o sea, no puedo estar haciendo esto. Ajá. Porque a mí me parecía muy feo esta consulta como mecánica de, sí, ¿qué más? Ajá, sí, sí, sí. Y el paciente allá y tú acá en la compu. Yo decía, no voy a hacer eso. Entonces lo que hacía era dar la consulta y al final anotaba 2, 3 cosas y al final me quedaba haciendo las notas. Pero pues eso no era. Pues te quita un montón de Ajá. tiempo, pues. A veces me iba, los días que no iba al centro de salud central, me iba a las 5 o 7 de la tarde haciendo notas los primeros meses. Ya después que aprendí que no era una buena técnica y no iba a funcionar, pues ni modo. A la consulta como tal. Sí. ¿No batallaste para consultar niños y así con dosis, medicamentos y eso? No, creo que ahí en Soquipan te dejaban mucho la consulta a los residentes. O sea, estaba el residente ahí, Ajá. pero estaba ahí tu acordeón con el pediadosis y acá. ¿Dabas Sí, consulta tú en urgencias pediátricas? Sí. De que llegaba el niño con gripa y lo recetaba. La consulta la dábamos nosotros, ya si Ajá. había algún problema le hablábamos al residente, ¿no? De todos modos se estaban asomando, ya si veían que andabas pues no era de batallando, nosotros, ajá. era como, a ver. Sí, vea, pero está chido porque sí, te dio un contacto con la consulta, pues. con la consulta. Y supervisado, porque Tanto de adultos como de niños, sí. ya aprendiste algunos medicamentos y todo eso. Ya no llegaste en blanco al servicio, pues. No, sí eran muy buenos. Ale Ocampo y todo, o sea, como que toda esa generación sí
nos enseñaron bien y nos enseñaron como que a no daguear, ¿no? Ujú. Y si tiene esto, refiérelo, y eso hacíamos. Y realmente no me llegaba a consulta complicada. Sí tuve 1 o 2 crisis asmáticas que sí me sacaron. Ujú, que sí, que Pero, se ajá, pero es más porque no tenía infraestructura, o sea, no tenía Sí, no tenías medicamentos. medicamentos ni nada. Ujú. Casi todos los medicamentos que tenía era de donación. Y pues la de Gina, ¿no? La clásica que venía por gastritis, eso me tocó una vez. Ujú. Viene por gastritis que sí la tiene. Y yo, pues no es urgencia. Y la enfermera así me hacía la cara y yo, pídala. Y ya que llegó, pues la paciente estaba embarazada, ¿no? Y no sabía ni su fecha de última menstruación, nada. Y traía un gemelar con amenaza de parto pretérmino. Entonces fue como, me acuerdo que me dijo, déjeme ver si mi esposo me deja. Y yo, mejor no salga, le voy a hablar a la ambulancia. Ajá. Y ya hablé al regional, Y fueron que fue por ahí. como que lo más aparatoso, pero en sí no me tocaron urgencias pesadas en el servicio. ¿Y tiempo para estudiar? ¿O no estudiaste ese año por el ENAR? Casi no. Para el ENAR compré los CTO Ajá. y creo que los agarré como 15 días antes. No manches, Ana. Veía todos, sí me sentía culpable, evidentemente. Porque mi novio de ese entonces era como... Ajá. Y esto y el curso, muchos amigos venían hasta acá al curso del doctor Prieto. Ajá. Y así. Y yo les dije, ¿saben qué? No me voy a aprender en un semestre lo que no me aprendí en 5 años. Uh-huh. Éxito. Ya al final me dio culpa, compré los CTO y sí. ¿Estudiaste? 15 días. Pues los ojé, literal los ojé. De lo que yo dije, va a venir obviamente gine, va a venir pedia, en lo que me sentía como que más débil que era en oftalmo. ¿Te vas a presentar el ENARM aquí en Guadalajara? Sí, en la Providencia. ¿Ibas con la mentalidad de que sí lo voy a pasar? O bueno, veo a ver qué rollo y si no, para el otro me meto en un curso. ¿O tú estabas fija en que pues, lo que aprendí en la universidad, eso me debe de servir? Yo creo que confiaba mucho en mí. ¿Neta? En ese entonces. Porque ahora sí digo, o sea, qué aventada. No lo volvería a hacer. Uh-huh. Sí, en la universidad desde que entras, bueno, ahí en CUSUR el que era el coordinador de carrera, el doctor Peña, siempre te decía, al rato van a estar apurados, siempre estudien, y estudien para los casos, estudien para resolver, no estudien de machete. Y te decía, en mis exámenes, si fuiste machetero, los vas a tronar. Entonces, la mayoría estudiábamos con mentalidad de casos clínicos, o sea, varios maestros usaban como que esa técnica. Y sí, yo dije, bueno, luego. Uh-huh. Sí te sirvió. Vi qué puntaje pedían y dije, bueno, espero sí pasarlo, ¿no? Sí, cuando lo hice fue muy pesado y salí. Yo dije, si no lo paso, olvídense de mí, yo no vuelvo a hacer esto. ¿Neta? ¿Y qué pensarías hacer si no lo hubieras pasado? O sea, si me quedo en la consulta o algo así. Pues es que en el internado se me aflora el instinto maternal. Y yo quería salir del internado con un bebé. Y yo, sí, es la mejor idea. Claro. Porque claro, tienes un trabajo estable, ¿no? Y incluso le dije, es que quiero tener un bebé. Y él me dijo, o sea, fue como de hermana, no tenemos nada que ofrecer, ¿qué onda? Y yo genuinamente me veía dando consulta de médico general, un turno, y siendo mamá. Y como que todo ese papel de jugar a la casita en el otro turno. Sí, ya ahora digo, no, o sea, pero genuinamente lo pensaba. Ella quería ser mamá. Ajá. Si no paso, ¿sí? Mamá. O sea, sí me veía yendo por Ana Pao a la escuela. Todo. Ana Pao. O sea, por poner un nombre, pues. Yo dije, sí. Ajá. Consulta, los llevo a la escuela, los dejo, doy mi consulta, los recojo, les ayudo a hacer la tarea, todo bien. Y genuinamente me veía haciendo eso. Pero pasaste el ENARM. Pero pasé el ENARM. Y ya después fue como... Y mi mamá, ¿para cuándo? No, ya no quiero. Dime cuándo me jubilo y te cuido a los niños. No. Un gato, tómalo de un chuchito. Sí.
Yo creo que es un buen nieto. Sí, se porta bien el güey. Sí. Ahí está, dormido con nuestra plática, pinche Chicho. Oye. Muy interesante y todo. Bien interesante y todo, pero. Mucho pato, pero. Apaguen más la luz, está muy así. Ay, te va a tapar este güey. Entonces, pasas el ENARM, no lo pasas para rehabilitación. No. Pero sí para. Sí, para pato. Ajá, sí, para cuando pato. yo calculaba pasar en rehabilitación. ¿Ves Sí. que salías y te imprimían como tu puntaje? Tu ¿no? folio, ajá, sí. Y yo dije, claro que sí. Ya quedé. Entonces subió, no sé si 2 o 3 puntos y no quedé. Y fue como, ¿qué onda? Pero si yo ya había quedado. Ajá. O sea, en mi mente yo dije, sí lo pasó. Y fue como, no. Oye, y pues Hanna, eso sí me dio para abajo. y de esos amigos que estudiaron y tú no estudiaste y no quedaron, no, así como que no mames, yo que estudié y Hanna que no estudió y así, ¿no? No, tenías amiguitos. pues al menos no me lo Todos- dijeron. todos Sí lo pasaron. pensaron, no me lo dijeron. Sí, gracias por no decírmelo. Por eso seguimos siendo amigos. Ah, sí, a huevo. Oye, entonces sí te agüitó que no quedaste en rehabilitación. Sí. ¿No pensaste en decir, no manches, pato, o entro, o qué pensaste? O sea, No, yo vi y lloré y fui con mi mamá de que no quedé. Y ahí al llanto abierto me fue como, a ver, ya es muy práctica, ¿no? ajá. Fue como, tú pusiste una segunda opción por algo, métete, si te gusta bueno y si no, pues te sales, no pasa nada. Y ya fue como, tienes razón. Y ya me calmé, me sequé la lágrima y y yo, hospitales donde haya sedes para pato. Ah, Porque aparte no tenía sede, yo había estado buscando exhaustivamente sedes para rehabilitación. Y si hubiera sido rehabilitación, ¿dónde te hubieras ido? Al Instituto Nacional. ¿En Yo vi el serio? Instituto Nacional, vi que había hospitales Teletón y que podía irme a Monterrey, ¿no? Que eran como mis opciones. Ajá. Pero ya cuando fue Pato fue como, ¿Y ahí a la dónde? bestia, ¿dónde está Pato? O sea, ¿dónde hay una sede de Pato? ¿Qué hacen en Pato? ¿Qué dijiste? Ajá. Y yo sabía que en Soquipan estaba el laboratorio de anatomía patológica, Ajá, pero qué en la bueno. vida sabía que había residencia. Ni siquiera sabía que existían los residentes, ¿no? De ahí. Y en una residencia relativamente joven, vi el HU como una posibilidad, el HU de Monterrey, pero ahí hacías los trámites antes del nacional. Entonces, pues no. Y la otra opción eran los civiles, que todo el mundo me decía el clásico mito de todos entran por palancazo Palancas. y si no tienes palanca ni te metas. Oigan, eso es importante. Ahorita que mencionas, Hanna, de que algunas sedes hacen una Preselección. Pásenle. Algunas sedes hacen preinscripción, por llamarlo así, ¿no? O sea, como que O sea, vas, aunque no hayas pasado el Aunque ENARM, no hayas vas, pasado el ENARM, haces haces tu tu- trámite, tu ajá. entrevista. Si pasas el ENARM, ya, o sea, entre los que pasan el ENARM de los que se proponen, eligen a alguien. sí, o sea, para que tengan eso en cuenta, yo sé que nos ven bastantes Te estudiantes, si les interesa alguna sede o algo, pues que vayan investigando si esa sede no hace La preselección. la preselección antes del ENARM, porque uno dice, yo quiero estar en tal instituto, pero pues ya Ya. te fregaste, güey, porque ya fueron las preinscripciones, si no estás en esa preinscripción y Ya no eres no. recomendado, obviamente. Aunque Seas quien sea. Sí. No existe. Sí, así es. Veamos. Entonces, si eres un simple mortal, pues así tienes que preinscribirte. Pues está mal que lo diga, o está bien, no sé, pero es Pero la esa es la realidad, realidad. no es la realidad. Entonces, Hanna, Soquipan. Sí, ya cuando me dije en Soquipan, ¿cómo que hay? Y pues a mí pues, el pre y el internado ahí, dije, bueno, es un buen hospital y fui a presentar ahí la entrevista. La entrevista. ¿Y no te acuerdas qué te preguntaron así? Sí, no. Yo no sé cómo no me corrieron. Mi hermana, que es psicóloga, después fue como, ¿cómo que dijiste eso? No, la entrevista con enseñanza fue como, ¿a qué personaje histórico admiras? Y yo, claro que sí, Ajá. a Hitler. Y mi hermana me dice, ¿con eso? ¿Por qué? Ni el psicométrico.
Y yo, ay, pues a mí se me hacía alguien, o sea, como dije, tiene un poder de convencimiento impresionante. Chida, o sea, no hizo hizo cosas acá, pero pues era muy persuasivo, tenía buena palabra. Ajá. Y ya en el departamento, la jefa de servicio sí fue como, o sea, llegué y yo dije, ay, qué padre. Porque llegó y muy amigable, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta en vinos? ¿Qué te gusta? Así como algo muy social. Y dije, qué chévere. Qué coqueto. Y entonces Estoy me en el acuerdo lugar porque correcto, tenía el escritorio en L y yo llegué y me senté acá. Acá está el microscopio, doble cabezal. Y yo llegué aquí y me preguntó todo. Sí, vi unas laminillas ahí. Ah, bueno. Y yo ya me paré y yo dije, pues ya se acabó, ¿no? Pásese de este lado, en la torre. ¿Cómo? Y ya tenía una charola de una autopsia y me empezó a poner lámina. ¿Y qué ves? ¿Qué ves? Pues no Porque vio aparte nada. fui la más malviviente del mundo y ni siquiera tuve la decencia de repasar histología, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, a mí me fue bien histología, pero pues en primer semestre. Sí. Y de ahí ya, como la mayoría de médicos, nunca agarré. Una laminilla, Ajá. ¿no? Un microscopio. Y entonces fue como, a ver, asómate, ¿qué es? Voy al baño y cuando venga me dices qué es. Y yo dije, no, ¿qué me invento? La verdad, no sé, doctora. O sea, no sé ver laminillas. Y fue como, pero sí sabes que viene esa patología. Pues vengo a aprender, güey. Ajá. Y fue como, no, yo salí y dije, pues ya. Valió, ¿no? O sea, evidentemente, la primera parte muy bien, pero la segunda parte de la entrevista fue como, Y, o sea, te No dijo, me lo o sea, esperaba. no te dijo nada la doctora, o sea, nomás te dijo eso. Sí sabes que viene esa patología. pues no tenía ni idea. Sí sabes que hacemos autopsias, sí, pero ¿has hecho una? Pues he entrado a una que yo la he hecho. Y ya está. Dije, Sí ya no. entré y pues los primeros meses yo, pues, ¿qué es esto? Te tocaban sesiones, nos iban a dar inmunidad diplomática en las sesiones, Ajá. pero como, o sea, los doctores de la mañana, ¿no? Que eran quienes dirigían el curso, pero las doctoras del turno vespertino fue como, no, pues a eso vienen, van a entrar a las sesiones micro y como cualquier residente lo que vean, lo que puedan. Y entonces como se enteraron los del turno de la mañana fue como, se acabó el mes de inmunidad diplomática. Ajá. Y entrábamos a las sesiones normales, ¿no? Pues son sesiones de casos, te dan 2 o 3 datos, te dan la laminilla. Y pues de R1 lo haces casi de catálogo, ¿no? Que les digo a mis residentes que no lo hagan, no lo hagan. No lo. No lo hagan. Ser recomendable. Ajá. Pero pues sí lo hacías, ¿no? O sea, de que no tengo ni idea, no sé cómo abordar un caso y es para mañana. Entonces, no sé, es una biopsia gástrica, patología gástrica. Aquí. ¿Te parece? A huevo. Ajá. Y pues evidentemente no sale bien. Era un poco desastroso. Oye, es que. Sí. Ay, y justo en Cooks, porque digo, ahora después di clases en Cooks. Y pues en CUSUR la clase de pato era como muy el Robbins, expongan. Ajá, Nos sí, dividían sí. todos los temas del Robbins, los exponíamos nosotros, que evidentemente no tenemos ni idea. Pero en Cooks llevan un programa muy estructurado. Sí llevan prácticas de laboratorio, van y ven patología básica, ven patrones de lesión celular, sí ven al microscopio. Y pues quienes habían egresado de allá, pues tenían esa ventaja, ¿no? De inicio te ponen que un vaso celular, cosas así muy clásicas, pues, Ajá. ¿no? que justo son de las prácticas de Cooks, pero pues yo Ni idea, güey. Ajá, yo y Leo mi QR, ni idea. Sí. No era la única. Tuvimos un También el inicio otro, bastante. es medio tórpida la cosa. Oye, pues entonces sales de la entrevista y tú dices, no, ya valió más, ya no me... Ajá. No creo que me acepte ahí, ¿no? Pues sí. Y cuando te hablaron, que te dijeron, no, así quedaste. Yo dije aceptado. sí. No sabía qué iba a hacer, pero yo iba feliz. Dije sí, ya estoy adentro. ¿Cómo voy a hacer? No sé. Y no me puse a leer, tampoco. Ajá. No, ahí ya agarré el libro de Ahí agarraste el esto. libro. Por humanidad, sí. Dije, no me vuelve a pasar. Y agarré el Ross. ¿Cómo no? Oye, Hanna, entras. ¿Cuántos R's eran? ¿Eran 2 R's 1? Éramos 2R1. Ajá. Y 2R2, 2R3. 2R3. ¿Cuántos años son de patología? 3. En la mayoría de las sedes 3, en el HU son 4. 4. Son Ajá. 3 años de De anatomía patológica. anatomía patológica. Ok. Ajá.
Eran 2R1, 2R2, 2R3, 2R3. acá en Soquipan. Ajá. Ok. ¿Y cómo eran sus horarios? Entrábamos de 7 de la mañana y salíamos a las 7 u 8 de la noche. Y justo cuando entramos nosotros empezamos a hacer guardia SABE, que básicamente era que te quedaras hasta las 8, los días de guardia, y estabas por llamado. Si había alguna autopsia o algo, pues te regresabas al hospital, y si no, pues dormías en casa, ¿no? Que realmente eran... La mayoría de las ocasiones que dormías en casa. En casa, sí. Desde el R1. Sí. Y el R3 ya no iba a las guardias esas, pues No. era el R1 el que El iba. R1 hacía guardias. El R2 y el R3 ya no. Ya no. Y el R1 hacía autopsias. Los R más ya no. Ok. Creo que antes sí hacían todos. Cuando nosotros llegamos lo cambiaron a la modalidad. Ajá. Y nos pasamos el R1 una y una. Ajá. Y ya para cuando pasamos al R2 fue como, mejor hacen autopsias todos. Y nosotros, Culeros. ok. Me ofende muchísimo, pero... Sí. ¿Y si te tocó ir, o sea, ya fuera de R2 y R3 iban todos? Sí. En teoría, Sí, ¿no? en teoría. Ok. A ver, o sea, creo que yo creo que la mayoría sabemos qué funciones tiene en medicina interna el R1, en cirugía el R1, ¿no? Sí. Pero en medicina, bueno, En- en pato, ¿qué función tiene el R1? ¿Qué función tiene el R2? ¿Y qué función tiene el R3? O sea, ¿cómo va aumentando de complejidad? ¿Sí me explico? O Sí. sea, Depende mucho de la sede. Ajá. En la mía no había no estaba marcada la jerarquía, al menos no tanto, y salvo en las guardias y las autopsias, el resto es como que una enseñanza muy personalizada, ¿no? Tú rotas con tu patólogo, tú incluyes los casos con él, casi siempre con asesoría en el R1. Te dan tu charola una vez que, o sea, se procesa con la parte técnica, y cuando te dan tu charola, la ves y luego la revisas con el adscrito. Ok. Y ya hacen los reportes, ¿no? Hay adscritos que te dejan ir como que haciendo el reporte a ti y ya nada más corrigen, y hay quienes son un poco más celosos con su trabajo y es como, ok, estoy de acuerdo, y lo redactas Ellos así. lo redactan. Ajá. Pero casi siempre pues estás uno a uno con el adscrito. Ok, es como el especialista en patología gástrica, el especialista en patología... ¿Algo así se dividen? En Soquipan todos veían Todo. de todo. Eran patólogos generales. Había un patólogo oncólogo que ahora es mi jefe. Ujú. Ah, Y saludos, ajá, doctor. ajá. Lo queremos mucho. Sí, Ah. claro. Sí, fue mi maestro entonces y ahora es mi jefe. Ajá. No, pero igual, o sea, aunque él era patólogo oncólogo, veían De todo. de todo. Y tú rotabas con un patólogo y cada residente rotaba con... Cada quien era su trabajo individual, pues tú no Sí. dependías del R2 ni del No. R3, tú dependías de ti mismo. De inicio sí, pero era como opcional, ¿no? Los R3 sí nos cobijaron de, me dices cuando vayas a incluir para bajar contigo, Ujú. ¿no? Si el patólogo incluía contigo, pues te dejaban con él, y si veía que era un patólogo que decía, ve incluyendo, se bajaban contigo para decirte más o menos, a orientarte, ¿no? Que no fueras ahí A a regar. hacer un adago con la pieza. Ajá. Ah. Que en teoría, pues para entonces tú ya leías hay libros, ¿no? Que te dicen cómo incluir de acuerdo a la patología que estás sospechando, etcétera. Y cómo incluir un útero, cómo incluir una vesícula, cómo incluir una pieza oncológica, y ya así lo muestras. ¿Te tocó echar a perder piezas? Sí. Mentiría si digo que no. Y aparte, las mayores dragas que tuve son con las de mi sub, ¿no? Ajá. Mi ignorancia me ha llevado a donde estoy. ¿Dónde estoy? claramente. El no saber Sí. las cosas, ahí está. Aprendan de sus errores. ¿Por qué? Porque justo en una autopsia, pues tomas, o sea, visceras al cadáver y tomas biopsias de lo que no te va a sacar, ¿no? Biopsia de piel, biopsia de músculo, biopsia de hueso. Y la biopsia de hueso, quitamos un fragmento de una vértebra, lo decalcificas primero en ácido para después poderlo procesar como cualquiera de los otros tejidos. Pero, o sea, lo decalcificas en ácido nítrico y tienes que enjuagar con solución jabonosa, ¿no? Para basificar un poco y que después la tinción sea adecuada. Ajá. O sea, a mí me dijeron, yo nunca había hecho eso, y fui con el doctor, ¿qué le hago al hueso? Decalcifícalo, fui, lo decalcifiqué, jamás enjuagué la pieza, y así la pasé con el técnico. Entonces ya cuando estábamos viendo las láminas de la autopsia,
Me acuerdo del doctor, ¿y esto? Está todo rosa. Y yo sí. Sí, está bien. Pues yo no entendía por qué. O sea, no sé qué tiene. Sí, no. Sí, está muy grave. No lo enjuagaste, ¿verdad? Y yo, no. Esto es igual, no sé qué, no lo leíste la técnica. Y ahí aprendí que los huesos se enjuagan. ¿No? Evidentemente había más tejido y no pasó a mayores, ¿no? Ajá. Pero sí eché a perder ese fragmento óseo. Ahorita estás en el civil. Sí. Y hay residentes. Sí. R1, R2 y R3 también. ¿Y ahí es igual? O sea, cada quien rota con un patólogo y listo. Cada quien rota con un patólogo. Sí hay funciones que tiene el R1 como extras, Ajá. pero casi las diferencias son más administrativas que propiamente de casos. Al inicio, los primeros meses siempre están como apadrinados, ¿no? Rotan, o sea, se dividen en menos cantidad, no sé si son 6 residentes, se dividen entre 4 para que haya un R más con un R1. Y lo vaya escuchando. Sobre todo el primer mes, igual en las guardias, siempre se queda. Ahí sí hacen guardias. Sí. Sí hacen guardias. Los 3 años. Los 3 años. Y ahí se queda, ¿no? A partir de eso, unos meses para acá. Antes igual estaban, tu guardia hasta las 8 y por llamado, pero ahorita ya hay un área de residentes, entonces se quedan ahí. ¿Y qué hacen en las guardias los patólogos? ¿Nomás transoperatorios o qué? Los transoperatorios, el precorte, todas las piezas que llegan ese día, o sea, que son como vísceras huecas así, o piezas grandes, o resecciones de oncología, se tienen que precortar, ¿no? Haces secciones previas para que se vayan fijando y ya al día siguiente las incluyes. Por ejemplo, en mama, si tú no hicieras eso, muchas de las técnicas sofisticadas que hacemos sobre todo para la parte de onco, inmunohistoquímica, biología molecular, dependen del hecho de que tú fijes bien la pieza. Entonces el residente de guardia se tiene que encargar de que la pieza quede lista fijándose. ¿Y cómo hacen los cortes? O sea, ¿cómo haces un corte de mama? De mama, en general, si es una resección, en tintas como que toda la parte posterior, que es básicamente el lecho quirúrgico. Ajá. En tintas y haces secciones, puede ser con katana o con cuchillo, más o menos de 0.5 a 1 centímetro, seriadas, y ya lo dejas inmerso en formol, ¿no? Casi siempre es recomendable, sobre todo, lo ideal es que sea formol buferado. En el caso de las instituciones que no tienen el recurso para formol buferado toda la pieza, se agarra una sección del tumor, que es la que se va a ir a inmunomolecular y tal, que se le da prioridad para preservación y esa se pone en buferado. Sí. Riñones más o menos igual, se seccionan por el hilio, los intestinos igual, dependiéndonos si es delgado, si es intestino grueso, si es recto, tiene como variaciones en la técnica. ¿Para ti qué fue lo más difícil ver? O sea, hablando de tejidos, de órganos. Histológicamente. ¿Qué es lo más complicado como diagnosticar? O sea, patología de qué órgano. Cuando estaba en la residencia, hemato, ¿no? Por eso luego hice hemato. O sea, yo veía el ganglio y los doctores me decían, es un linfoma. Y yo veo morado. Ajá. Y esto, el primer mal que me pusieron lo confundí. Yo, sí, candidiasis. Estaba mal desparafinizado y yo, sí. Y fue como, ¿qué? A ver, dime dónde. Y yo en la sesión, sí, muy segura. Aquí está la cándida. Jesús. Pero no veíamos, en su equipo no llegaba mucho biopsia renal, ¿no? Sí. Ya ahora que egresé y eso me tocó casi de recién, los que primero me acogieron fueron hematos y neuros también es compleja, pero yo creo que mi mayor coco es nefro. Nefro para mí es... Porque tienes que ver, o sea, hace falta mucha correlación con la clínica y casi siempre pues tenemos esa... Deficiencia de información. Ajá. Que sí, pues no. Entonces ahí si no te dan clínica, en hígado, en riñón, en piel, o sea, los órganos que más discordancia tienen es porque la clínica no te está apoyando. Oye, y tú, por ejemplo, de sedes, de pato, que tú digas, esta sede es súper chingona para patología, ¿cuál? Para pato Obviamente general, la tuya, ¿no? Es la claro. mía, ¿no? Sí. Aparte de, o sea, El civil, hablando aparte sí. de la tuya, civil.
El civil nuevo, excelente sede. El HU tienen una disciplina bastante seria, pero creo que es una de las mejores sedes, está muy completa. Tienen muchas técnicas especiales, tienen inmuno de los paneles más completos, molecular de los más completos, tienen subespecialistas y tienen buenas rotaciones al extranjero. Entonces creo que hay, solo que son muy endogámicos. Nutrición es una buena sede, pero sí tiene, por ejemplo, a lo mejor gine y pedia, aunque sí tienen sus rotaciones, sí adolecen un poquito cuando tú no te quieres subespecializar, ¿no? Si te quieres subespecializar, pues probablemente no hay problema, pero si sales de ahí a la priva, pues sí es. A mí, yo considero que me tocó una buena sede porque de pato general teníamos muy buenas piezas, ¿no? Gine, cirugía general. Lo que se ve comúnmente. Ajá. Pero sí hay que ver que la sede tenga como un mix, ¿no? Y quiénes son los maestros. Y sobre todo que te dejen rotar y que no sean tan endogámicos, ¿no? Porque a veces, sobre todo, bueno, yo sentí que crecí mucho en las rotaciones, ¿no? Porque a lo mejor mis maestros, la mayoría eran egresados o del civil nuevo o del civil viejo. Pero ya cuando roté en el HU es un mundo totalmente diferente y alejadísimo de la escuela del centro. Okay. Y ya cuando roté, no sé, al INCAN, también es otro mundo, ¿no? Entonces tú haces como un mix. Y aunque sí hay cosas que el libro te enseña, ves como que el criterio de diferentes patólogos, formas de abordar, técnicas, ahí los trucos que el libro no te dice. Ajá. Ajá. Qué chido, güey. Está padre. Las sesiones con otros servicios, ¿no? Que a lo mejor si en tu sede no hay, no sé, interdepartamental con neuro y en la otra sede sí, pues. Sí, pues la correlación, ¿no? Con todo el contexto del paciente, ¿verdad? Sí. Algo que a mí me gustó mucho cuando roté justo en el INCAN y que luego me fui allá, fueron las sesiones funcionales, ¿no? Que estaba todos, ¿no? El patólogo, estaba el radiólogo, el hematólogo, el medicina nuclear, el infectólogo. Y entonces era como el de hemato presentaba al paciente, ¿no? Y desde el punto de vista de pato vimos esto, nuclear vio esto, el infecto considera esto. Y las decisiones se toman en conjunto, ¿no? Ahí ves a los clínicos o sea, los especialistas de hemato. Es paciente así, es candidato para, ajustale tal, tiene esto en riñón, entonces ajustale esto, o sea, y se pone muy padre. Altas especialidades, bueno, en la residencia ya quedamos 3 años, generalmente la mayoría, 4 en el HU, creo que dijiste. Sí. Para que sepan los que les interesa pato, yo creo que muy poquitos, pero bueno, ¿qué quieren? Cada vez. ¿A quién? Si no, manden piezas. Hagan Hagan cirugía y hemato. Oye, no, entonces, 3 años en tu sede, pues no fue guardia por llamado. Por llamado, ajá. Actualmente estás trabajando en el civil, hay guardias, pero yo creo que son llevaderas las guardias, sí. O sea, totalmente, sí alcanzan a dormir claro. Un rato, ¿no? En la noche. Sí, nada que ver con el clínico. Sí, no, con otras especialidades, ¿verdad? Altas especialidades y subespecialidades. Subespecialidades, ¿me podrías mencionar algunas así que haya? Subespecialidades hay en neuro, en pediatría y no recuerdo alguna otra. Casi todos son cursos de alta. Casi la mayoría son cursos de alta. Cursos de alta hay en onco, hay en derma, en gastro, hay un alta en mama, en microscopía electrónica, que básicamente ven tejidos blandos actualmente, en nefro y en hemato. ¿Tú hiciste en hemato? Sí. ¿En dónde? ¿Allá en México? En el INCAN. En el INCAN. ¿Y qué ocupaste para quedar en la alta en el INCAN? Yo roté. Roté. Ajá, el rotaste en el INCAN. Te hace importante. El examen y la entrevista. ¿Rotaste cuánto en el INCAN? Ellos te piden, al menos para pato, al menos 3 meses. Oh, la madre. Si vas a rotar son 3 meses. Yo roté a cito y a hemato. Ajá. O puedes rotar en onco también o en electrónica. Ok. Yo me fui 1 mes a hemato, 2 a cito y ya después presenté la entrevista y el trámite y toda esta onda. Entonces era una beca cada 2 años, porque justo la doctora, la titular, está haciendo como que este trámite para hacer los sub. Las subs en pato duran casi todas 2 años y al final hay un examen de consejo aparte del de patología.
Y los cursos de alta, la mayoría duran 1 año. Y justo para hacer los subs, pues tiene que pasar, no sé si como 4 generaciones de 2 años. Y después formar el consejo. Y justo estaban en ese trámite, ¿no? Tú hiciste 1 año de alta. 2. 2 años de alta. Hice 2 años de mato. ¿Cómo te fue ahí en Ciudad de México? Bien. ¿Te gustó? A mí me encantó. ¿Neta? Sí, yo creo que el INCAN es de los mejores hospitales. Al menos yo lo viví así, ¿no? Porque sí hay especialidades bastante Pesadas. rudas. Hemato no era tan pesado. La doctora era como que muy amena y muy tolerante. Era autodidacta, no sé, cada quien veía sus casos, estudiábamos, teníamos sesiones con nosotros, con el equipo de hematología. En el R1, en el R2 ella lo diseñó como para complementario, ¿no? Que fuéramos a rotar a ver morfología de médula ósea, sobre todo con los hematólogos, que nosotros en la biopsia nos perdemos un poquito el detalle. Entonces rotábamos aquí en el civil viejo, rotábamos por citometría de flujo, por molecular, y para que supiéramos qué implicaba lo que estábamos firmando, nos mandaban a la clínica. Entonces íbamos con la doctora Florencia y la doctora Rivas a clínica de linfomas. Y ahí pues te tocaba otra vez explorar pacientes, si querías participar, si no pues estabas como de observer, ¿no? Pero podías explorar pacientes otra vez, platicabas con ellos y te tocaban las malas noticias, ¿no? Ay, sí. No las dabas tú, pero sí estabas ahí y fue como, ¿te gustan los linfomas? Ve a ver cómo se lo dicen al paciente, ¿no? A la madre. Sí. Sí, porque tú diagnosticas, pero no das Sí. no le das la... No, hemato es una especialidad pesada. Pesada. Hemato y onco, ¿no? Creo que son estadísticamente en el INCAN de los que más tienen depresión. Justo por El tema de... el tema, ajá. Y si está pesado. Sí, yo me acuerdo y dije, no, ya voy por un café. Me voy. Ahorita vengo. Oye, Hanna, ¿y ahí te daban una beca? Sí, yo estaba acá. Estaba becada. Y fueron 2 años, alta especialidad en hemato. Sí. Va. Te regresas a Guadalajara. Ok. A la cruda realidad. A la cruda realidad, ya el frío de la calle. Ahora sí, ya póngase Sí. a chambear, mija. Ándele. Quería, dese. Ajá. ¿Y cómo es la oferta laboral para el patólogo? O sea, ¿hay priva, institución? Sí hay de las dos, pero yo creo que es muy recomendable si alguien quiere hacer pato que contemple hacer la sub. No, sobre todo, bueno, dependiendo de dónde quieras vivir. Si quieres vivir en una ciudad como Guadalajara, México, Monterrey, sí debes tener un plus para que te abra un poquito el mercado laboral. Si te vas a una ciudad media, la verdad es que de pato te puede ir bastante bien, ¿no? Ciudades medias, ciudades fronteras, les va muy bien, hay pocos patólogos. El rollo es que también hay pocos técnicos y nosotros trabajamos. La enfermera del patólogo es el histotecnólogo, ¿no? Entonces sí necesitas hacerte un buen técnico y que haya disponibles en la ciudad donde te vayas, especiales, inmunohistoquímica y de ser posible molecular, pero con inmunohistoquímica yo creo que puede ser un buen abordaje. Si quieres sedes, o sea, ciudades como que más complejas, pues una alta por lo menos. Porque aquí el mercado, digo yo, justo platicando con compañeros que son generales, ver yo los quirúrgicos que llevan, no sé, de enero a mayo y pues sí es considerable la diferencia cuando tú tienes una alta especialidad, ¿no? Porque pues el mercado está como muy cerrado, está acaparado por personas, que ya tienen años y que son confiables, pues, pero evidentemente ese mercado está cerrado, ya son conocidos, entonces sí es como que difícil abrirte camino solito, te vas más por la academia o la investigación, y cuando tienes un alta, pues sí es como, si te sabes mover, algo que a mí, cuando yo llegué aquí, justo uno de los patólogos que más volumen manejan en la priva me dijo, tú no digas que no, y ve las puertas y aprovecha las oportunidades, ¿no? Y eso hice. ¿Y eso hice? Sí. Creo que yo caí en colchón porque justo cuando estaba en el R2 roté yo en hematoclínica, ¿no? Mi mamá era paciente de ahí de hemato y el doctor me dijo, si quieres rotar y ver aspirados, vente. Entonces roté 2 meses ahí para ver aspirados en la clínica, ahí conocí a hematólogos ya maestros y hematólogos en formación.
Y ya cuando voy a Ciudad de México, ya llevaba ese plus yo de ver aspirados. Cuando roté en aspirados aprendí como que otra escuela. Y cuando vengo acá justo estaba el Congreso Iberoamericano de Linfomas y había hematólogos reunidos, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa pato, pues sí, métase al colegio de pato, pero creo que una buena técnica para abrirte el mercado laboral es que vayas con los especialistas de tu sub, ¿no? Si haces nefro, pues ve al colegio de nefrólogos y tócales la puerta, ¿no? Entonces, creo que hacer esos lazos sí te sirve mucho para abrirte la priva y que no esté tan fría la calle. Consejos para los que vayan a pato y patólogos, ¿eh? Es que yo escuchaba, o sea, que, por ejemplo, yo estoy en cirugía, ¿no? Y a veces piden transoperatorio. Y yo escuchaba que hay muchos que tienen acaparado el mercado aquí en Guadalajara de los transoperatorios, incluso patólogos que mandan al patólogo, al regresado. Y ya vas y el egresado lee la laminilla, pero es porque el jefezazo lo mandó. O sea, yo digo, qué chido este vato. O sea, obviamente ha de ganar un dinero por el estudio, ¿no? Y le da una parte al patólogo que va. Pero... Sí, varios trabajan así. Yo estuve tentada en tocar la puerta, pero dije, voy a calar solita. Ajá. Y si solita puedo, y si no, pues ya me arrimo a la sombra de alguien, ¿no? Ajá. Pero sí es un mercado cerrado, en la priva. Oye, Hanna, ¿y entraste a la institución también? Sí. ¿Primero Soquipan? No. Primero ISSSTE. Primero fui al Valentín, De ahí, justo un compañero que él es neumo, él fue de la primera generación de Soquipan, me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy saturado en la priva, me voy a ir a la priva, este lugar, y necesitan patólogos, entonces si te quieres postular, y ya fui. Me presenté, todo, vigencié, y entré, no estaba por guardias. Uh-huh. Y ya después, yo desde que salí en el 2020, quise meter trámites en el civil, pero pues también, pues tenían cupo lleno, no tenían plazas y así, ya después que casi un año en el ISSSTE me hablaron que yo quería como que trabajar ahí. Y sí me llamó mucho porque en el ISSSTE, pues a lo mejor estaba como que más sola, sí había un patólogo general, pero como que no trabajamos de la misma manera. Uh-huh. Para pedir inmuno tenías que batallar mucho, hacer trámites. Sí, burocracia, extras, pues. Y pues en otros hospitales solo dices, ok, CD3, CD20, y lo pides y listo, ¿no? No tienes que hacer tanto nada papeleo. Extra, como subrogado, pues. Y justo el civil nuevo tiene como que una escuela muy fuerte de patólogos, ¿no? El jefe es patólogo-oncólogo, hay otro compañero que es patólogo-oncólogo, también había... Saludos al jefe, doctor, qué buena persona es usted. Saludos al doctor Felipe. Sí, saludos. A mi maestro. Maestrazo. La doctora Jimena también estaba ahí, después se cambió de sede. Y junto conmigo llegó una neuropatóloga, un nefropatólogo, entonces... Está chido el equipo, pues, la neta. Y dije, si te atoras, pues ya consultas, ¿no? Que el patólogo sí, la mayoría de veces trabaja solo, pero sí a veces puedes tener duda y que alguien te dé un voto de confianza de, ¿sabes qué? Sí tienes razón, o que a lo mejor tú ya te enfrascaste en un diagnóstico y dices, ¿por qué no volteas a este lado? Y está padre como que consultar, ¿no? Calidad de vida de los patólogos. ¿Cómo la consideras tú en comparación con los demás especialistas? Pues la mía muy buena. Buena. Depende mucho de cómo lo gestiones, como en todas las especialidades, ¿no? Yo creo que comparada con los clínicos y quienes sí hacen guardias y quienes tienen a lo mejor pacientes más demandantes o tienen el contacto directo, pues sí es mucho mejor, ¿no? Porque pues que te estén llamando y... Tú haces el diagnóstico, ahí está tu diagnóstico, mi reporte y listo. Sí, ¿no? Tu mayor urgencia va a ser un trans o el clínico que te está diciendo ya está. Uh-huh. Ya está. Y ya. Pero como sea, tú puedes explicarle, ¿no? Y no te avientas las malas noticias, no te avientas que se complicó y que está hospitalizado, que ya te ibas a ir y te regresaste, ¿no? Entonces, si tú gestionas tus horarios, yo creo que tienes una muy buena calidad de vida. Tus demás compañeros patólogos les va regularmente bien, pues. Sí.
Sobre todo a los generales que están en ciudades medias y a los que tienen sub. Okay. Los otros sí batallan un poquito más y casi todos se dedican a la parte de la enseñanza, ¿no? E institucionalmente, pues no es mucha chamba, ¿o sí? Considerando varía mucho, depende del recurso que tengan en el hospital, ¿no? Si el hospital tiene recurso, hay cirugías y entonces tienes más chamba, y si no tienes menos, pero, o sea, siempre es llevadero, pues no te rebasa tanto como en higiene, medicina interna, así no va a pasar. Hanna, o sea, por ejemplo, yo acá, ¿no? En anestesiología, si tengo, bueno, si trabajara en una institución, ¿no? Y tuviera 3, 4 pacientes para anestesiar, yo saldría muy cansado, o sea, porque estás de acuerdo que es un trabajo físico, mental y estresante, ¿no? Sí, obviamente, si todo sale bien, pues qué chido, pero uno que se te complique ya valió, ¿no? Ya te estresó para una semana, ¿ve? Acá en patología, ¿no existe eso o sí? O sea, que tú digas, envidié la minilla, salí bien cansado de la espalda o estresado mentalmente. Todavía no llego a ese... Yo creo que eventualmente sí te podría pasar. A mí lo que más me pasa es cuando no son casos retadores, ¿no? Porque a mí como que me gusta. Es como, me fascina a mí mucho lo neoplásico, ¿no? Ajá. Entonces, neoplasias, tumores, sí. Y si es como mucho de general, como muy repetitivo, ahí... Tedioso se te hace. Baja. Pues te llegues a aburrir, pero que salgas así exhaustísimo, no. Es más común que te pase eso en la priva. Porque en la priva sí andas corriendo y los tiempos, y a lo mejor en el hospital, pues ahí llega la pieza, tienes un tiempo para incluir, ya haces como tu rutina, ¿no? De tal hora a tal hora incluyo, de tal hora a tal hora veo. Si hay algo que se vaya a exceder, pues priorizo los casos, ¿no? Y primero lo que más surge y después lo que menos surge, ¿no? Lo de rutina. Pasa siguiente turno. No, los casos son, ahí sí no. Eso sí no. ¿No existe eso? No existe, ¿No? el siguiente turno. Pues No. lo ves mañana. Lo ves mañana. Ajá. Sí. No sé si tienes mamas, resecciones colónicas, sobre todo biopsias, que son diagnósticas. Primero biopsias diagnósticas, luego resecciones oncológicas y después, no sé, vesículas que son de rutina, apendicectomías que son de rutina y todo eso, ¿no? Y en la priva, pues sí, el tiempo es el que te come, ¿no? Porque no tienes todo en un lugar. Vas, recoges la pieza, la llevas a tu laboratorio, lo incluyes y luego vas con el técnico, ¿no? Quienes ya tienen un volumen suficiente como para tener el técnico y todo ahí, a lo mejor es más ligero. Pero, por ejemplo, yo soy muy de maquilar, no sé, yo voy, lo incluyo conmigo y voy y se lo llevo al técnico que me lo procese y al día siguiente voy por las laminillas y ya las veo, pido lo que haya que pedir extra y si es inmuno es en un lado y si es histo es en otro lado. Entonces eso te quita tiempo y al final lo que te estresa no es la especialidad en sí de diagnosticar, sino pues los tiempos que pierdes. El proceso como tal, ¿no? Uh-huh. Pero que salgas así burneado de ver laminillas. O todavía no me pasó. O sea, podría llegar a pasar. ¿recomendarías ser patólogo? Sí, ampliamente. Yo justo, o sea, tenía esa duda. Quería primero entrar a rehabilitación, pero ya una vez que pasé los primeros meses del R1 donde estaba medio desencajada, ajá, ya que logré entenderle a las laminillas, para mí fue una maravilla, ¿no? Yo me enamoré de pato cuando empecé a ver laminillas. Y de hemato después, ¿no? A mí me pones linfomas y feliz de la vida. Te emociona, pues. Claro. Sí, después empecé a dar clases en Cooks y también, o sea, como que ver todas las fases de lesión, se lesiona la célula y tú ves este cambio y luego macro ves este cambio y desde que tú estés viendo macro ya puedes ir como, probablemente es tal y tal, metes los cortes y evidentemente a todos nos gusta tener razón, entonces uh-huh, como, huevo. Sí. No, y luego ves la morfo poco diferenciado, creo que es esto, pide la inmuno. Les digo yo, tener juguetes caros está padre. ¿No? Qué chido. La inmuno, la molecular. Cuando roté en FISH también es. Yo veía las fotos del FISH en los libros y decía, en mi vida voy a ver esto, ¿no? Uh-huh. Y la primera vez que vi un FISH fue como, wow, sí existe. ¿No? Qué padre, o sea, qué chido que te guste. Sí, y luego ver ajá, como que tu impacto después. Es como que vas a diagnosticar y es tumorfo y ver que ya no solo es decir el paciente tiene esto, sino
expresa esto, puede ser candidato a tener como que más impacto en la terapia, en el pronóstico. En todo. Hablar, ajá. Sí, o sea, le va a servir, no le va a servir, ni Sí, se lo claro. pongas, ¿para qué se lo pones? Sí, yo personalmente trabajo mucho con hematólogos, que digo que son de los clínicos con los que trabajamos más educados, ¿no? Porque casi siempre te hablan y te presentan al paciente, ¿no? Está así, 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 lo estudian y entre los dos discuten. Ellos, entre ellos y los dermas también tienen un poquito más de nociones del microscopio, paciente, sí. Ah, ok, sí. de ver aspirados, de ver biopsias, entonces con ellos platicas y es como... Te Te entienden, entienden un poquito más. Ajá. Es que pocos les entendemos, yo creo. Si me hablas de una laminilla, yo no les Bien, entiendo gracias a madres. Dios, sí. No. Y con ellos sí es como, oye, le vi esto, no sé, yo le vi tanto porcentaje de blastos y es como, acá no está infiltrado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice la citometría? ¿Qué dice esto? Entonces como que esos juegos están bastante padres, ¿no? O sea, el reto diagnóstico. Ahí. Entonces ahí está otra parte de la medicina, la neta, que súper desconocido, tanto, o sea, en residencia, en procesos, cómo les va, no sé, o sea, que hay altas especialidades, subespecialidades. Sí. Que te puedes comunicar, comuníquense con su patólogo, por favor, para elegir el tipo de biopsia, qué biopsia sí les da información, qué biopsia no les da información. Eso es algo que yo veo que adolecen mucho, ¿no? Que para todo quieren trucuts y a veces no les puedes dar. O le tomo una BAF y dices, ok, para esto sí te tiene rendimiento, pero para esto no. Entonces son dobles intervenciones. Y justo a veces como que, ok, sacan la pieza y listo, y algo que yo les digo desde a los estudiantes que les daba clases, de nada te sirve saber entrar al cráneo y abrir el cerebro y entrar ahí sin lesionar, si tu biopsia la pusiste en solución salina y no se va a ver nada. Entonces, riesgo quirúrgico es dinero, entonces platiquen con su patólogo. Oye, y yo tengo una duda ya por último. Cuando no ven nada o cuando no dicen Inadecuado. muestra insuficiente. Inadecuado para diagnóstico. Todos nos quejamos de muestra insuficiente, ¿no? ¿Cómo si le se dije? me da toda la pierna, güey. Ajá. ¿Cómo que sí, pasa mucho? Sí, hay que ver, o sea, criterios de adecuidad o no adecuidad, pero pasa mucho la muestra insuficiente. Es algo frecuente. ¿No? O el diagnóstico, o el descriptivo, ¿no? O sea, es que a mí me pasaban muchas cosas por la cabeza cuando decía, muestra insuficiente, güey, no mames, a mandar un moquetón de tejido y... Sí, necrosis o el tejido adyacente Y a mí me pasa mucho en el hemato, ¿no? Con las médulas. Yo te mandé, era una buena muestra, medía 2 centímetros. Y yo, sí, pero era cortical. O sí, pero pues todo era cartílago. Ajá. Entonces, puede medir 2 centímetros y ser inadecuada, o puede medir 2 milímetros y si ahí está la lesión, pues es adecuado, ¿no? Entonces, sí hay un poquito de más criterios. Y también hay lugares que es como les digo yo en hemato, ¿no? El SMD es como que el cesto de basura cuando no saben que tiene una médula ósea, ¿no? Con médula, no sé qué tiene, SMD. Es como, a veces hay que rascarle más, ¿no? Pero sí pecamos, pero no tanto con las muestras. Pues bueno, ahí está, para todo aquel que quiera ser patólogo o patóloga, la doctora Hanna, pues es súper buen pedo. Igual cualquiera, vamos a dejar las redes sociales de la doctora, si tiene alguna pregunta de patología, si tiene alguna duda, si quiere enviar alguna muestra o algo, pues ahí va a estar la doctora. Muy curiosa la patología. Muchas gracias, Hanna. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Saludos.